Ave María Purísima. Hermanos, les recordamos para que la Santa Misa dé frutos, se debe de vivir con plenitud de principio a fin. Si por favor sus celulares pueden ver si están en silencio. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a San Miguel Arcángel, a Santa Catalina, a la Virgen Rosa Mística, por el cumpleaños de Enzo Giovanni, por el cumpleaños de Nelson Daniel, por el cumpleaños de Suel y Noemí, 16 años, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Alice, Rolando, Janina María, familia Digna y familia, Verónica, Marcial, Leónidas, Gabriel, familia Romero Morel, Marciano, familia Benítez Rodríguez, Edita, Ronald, Osvaldo, Lorena, Osvaldo, Jesús, Mateo, Rolando, Juan de la Cruz y familia, Rocío, Bastián, Darío, familia Alarcón Sánchez, familia Sánchez Melgarejo, Emilio Ramón, Gregorio Luis, Enrique, Laura Alejandra y familia, Magdalena y familia, Lorena, Eliseo y familia, Tatiana y familia, Macarena y familia, Aldo, Claudelina, Joel, Fátima, familia Ramírez Báez. Por la venta de una casa, agradecimiento por el trabajo de Marta Elizabeth, por la empresa Hielo Max, por la sanación y liberación de Federico, por la culminación de una sucesión, por el trabajo de una persona, por la venta de una casa, por el proyecto de Hugo Saldívar, por el camino comunitario de José Luis, por los exámenes de Elena y Noah, por los exámenes de Cecilia, por la tesis de Gerardo, por nuestros hermanos difuntos, José Pedro, Asunción, Walter Eduardo, Lourdes Francisca, Virginia, Ladislao, Francisco Javier, Lorena, Ángel Damián, Celina, Olga Dionisia, Aureliano, Porfirio, Bernarda, Atanasio, Lucía, Patricio, Herminia, Felipa, Marciano, Atanasia, Fausto, Eduarda, Ángel Faustino, Ladislao, Daniel, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Efrem, Felicio, Antolín, Felicia, Carlos Alberto, Apolonia, Mario Meneleo, Benita, Daniel, José Luis, Amada, Rosendo, Mario, Veneranda, Luciana, Luisa Elena, Adolfo, Juana, Rafael, Cirila, María Leticia, Ángela Victoria, Doroteo, Fernanda, Basilio, Gregoria, María Teresita de Jesús, Amelia, Victoriana, Félix, Digna Inocencia, Mariano de Jesús, Estela, Victoriano, Ramón Antoliano, Pabla, María Ignacia, María Eglantina, María Nancy, María Elsa, Cristina, Rubén Darío Antonio y por las benditas almas del purgatorio.
Nuestra Santa Misa está siendo transmitida por el canal católico Ñande Yarañe y saludamos a los hermanos que nos acompañan desde sus hogares y desde los hospitales. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Padre. En este quinto domingo de Pascua nos reunimos para celebrar nuestra fe como comunidad que cree y camina con Jesús resucitado, camino, verdad y vida, llamados a construir el bien común. Cristo es el camino que nos conduce al Padre, la verdad que ilumina nuestras sombras y la vida que da sentido a nuestro caminar. Nos disponemos a comenzar la celebración poniéndonos de pie para recibir a quien presidirá la Santa Misa, el presbítero Víctor Cabañas, director del canal católico Ñande Yarañe. Acompañamos con nuestras voces al coro. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Fuerza, vamos. Aleluya, vamos con las palmas. Cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya. Aleluya. Cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya. Cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Viva San Miguel Arcángel. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Ahora, un fuerte aplauso a Cristo resucitado y sobre todo también a nuestra comunidad resucitada. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo pascual. 7 domingos nomás tenemos, después ya la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, y así ya comenzamos de nuevo, o mejor dicho, continuamos ya con la fuerza del Cristo resucitado que nos envía su Espíritu para que nosotros seamos los alter Christi. Vamos a iniciar entonces con la señal de la cruz que nos identifica como cristianos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy queremos agradecer al Señor por el cumpleaños de Enzo Giovanni. Él está ausente, no está aquí con nosotros, pero rezamos por él. También por el cumpleaños de Nelson Daniel. ¿Dónde va a estar Nelson Daniel? ¿Quién va a Nelson? Ahí está, un fuerte aplauso para Nelson Daniel. Agradecemos a Dios por su vida. También por el cumpleaños de Sueli Noemí, 16 años. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Allá está, un fuerte aplauso también para Sueli Noemí. Oración. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Abramos el oído y el corazón para escuchar a Jesús, quien es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Escuchemos con atención cómo nos llama a vivir como pueblo suyo, teniéndolo a Él como fundamento y confiando en su amor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenitas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aleluya. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros.
porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. También ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora lo han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Estamos ya en esta quinta semana que iniciamos de nuestro tiempo de Pascua. Y tenemos que ir uniendo, ¿verdad? Porque todo dentro de la catequesis litúrgica de la Iglesia nos invita a dar pasos importantes. Hoy se nos presenta ya directamente Jesús como diciendo, bueno, así es que ahora me revelo, porque el yo soy siempre, es decir, es el Dios que se está presentando. Es el Yahá, es el verbo en hebreo que significa el verbo ser. Y como está en infinitivo, quiere decir lo que fue, lo que es y lo que será. Ahí está el nombre de Dios, Yahvé, como decimos nosotros, el nombre de Dios, que viene del verbo ser. El eterno, como traducen hoy los judíos. Ellos, Haolam, dicen, ¿verdad? Que quiere decir la eternidad. El que fue, el que es y el que será. Y aquí entonces se nos presenta el Señor y nos dice, bueno, al presentarse el yo soy, ¿qué cosa? Soy el camino, después la verdad y la vida. Aquí están los tres elementos muy importantes que hacen una síntesis de lo que ya fuimos viviendo desde el primer domingo. A ver si se acuerdan, el primer domingo de Pascua, sobre qué habíamos reflexionado. Si no saben eso, entonces me debito aquí mismo y me voy a mi casa, ¿verdad? Vale, ya va el domingo de Pascua, la resurrección, ¿verdad? Las mujeres, María Magdalena, era todavía oscuro, se va al sepulcro, se encuentra el sepulcro vacío, no encuentra, enseguida sale corriendo, avisa, no está aquí, ha resucitado, los ángeles, en fin. Es decir, el primero es el gran impacto del encuentro personal con un Dios que resucita y que vence a la muerte. Esa es la gran novedad, queridos hermanos, y ese es el misterio number one de la vida cristiana. Si nosotros somos cristianos, si nosotros nos empeñamos en la vida cristiana, es por este misterio, porque todos estamos llamados a la resurrección. Y resurrección, ya hemos dicho también en aquella oportunidad, no es reanimación de nuestro cadáver. Una vez que te vayas ahí a la tumba, te fuiste a la tumba, entre los gusanos o lo que vos quieras, llámele como quieras, pero recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Bueno, ese es el número uno. Pero lo principal y lo fundamental es que el hombre, es decir, nosotros continuamos la vida de la trascendencia, y eso se llama resurrección. Pero esa resurrección que comienza ya aquí y ahora, habíamos dicho. Pero hay que dar pasos. ¿Se acuerdan? Que el segundo domingo era Santo Tomás. ¿Ven, hermano? Santo Tomás. A pesar de que Jesús, dice, esa primera parte se había presentado. Aquí estoy, comió pescado con ellos, etc. Tomás no estaba. Y ahí ellos, cuando Tomás viene, le dice, hemos visto al Señor. Hasta que Jesús después aparece después de 8 días, dice, y ahí ya estaba Tomás. Y le llama a Tomás, el andero viene, aquí está, mete tu dedo, pero eso es para llegar a la conclusión esencial y fundamental, queridos hermanos, como termina, porque Tomás ahí cree. Quiere decir que él no creía en quién, en la comunidad. Que sí que ñandé y na bebe muchas veces la problema. Ñandé la nañambo hasaponaya hina el sentido resurreccional. Ñandé la nañambo eponaya hina a nuestra comunidad lo que significa verdaderamente la resurrección. Que quiere decir el cambio, nueva vida. Tiene que desaparecer las cosas negativas. Tenemos que volver a recordar todas esas promesas que Dios había dicho ya desde el Adviento. ¿Se acuerdan? Isaías nos decía que el lobo va a estar ahí con el corderito,
el león que va a estar ahí con el becerro, que el niño va a meter el agujero, como la mano en el agujero de la víbora. Todo va a ser alegría, no va a pasar nada negativo. Eso quiere decir resurrección. Te está mostrando que la vida va a cambiar. Por eso que estos son los criterios del Evangelio, queridos hermanos. Entonces, si nosotros hablamos de corrupción, o si hablamos de cosas negativas, si hablamos de mondajatura, etcétera, o lo que sea, entonces no es que estamos hablando de política, estamos hablando, o sea, de la verdadera política que el Señor nos propone, de la construcción del reino de Dios. Nosotros caminamos hacia eso, eso es lo que buscamos. El reino de Dios es eso, más bien ayudabe, no, es justamente para formar nuestra conciencia, entender, reunirnos, hacer comunidad, eclesia y decir, podemos cambiar. Y no como Tomás, que no cree en la comunidad. En realidad, cuando nosotros nos reunimos, nos bautizamos, decimos que somos cristianos, pero seguimos en la corrupción y seguimos de la misma manera, sin cambiar, pero un dedito no movemos para cambiar el corazón y la mente, y seguimos siempre como somos. Entonces quiere decir que somos Santo Tomás. ¿Da en quién? No en Cristo, porque todos dicen, sí, ya lo ya sé, sí. Sin embargo, no creemos porque no se ve en la realidad. Vengo el segundo domingo y ya tenía reflexionado. Después ya venía el tercero, en que ellos dicen, ya para llegar a Yanderoa, ¿se acuerdan? Se va ahí, está Tomás, está los discípulos que acompañan a Pedro, está también Juan, están todos ahí. Y después Pedro dice, llegó a pescar, es decir, quiero volver de nuevo a lo que yo antes hacía porque me he desilusionado de lo que todos me decían, que Jesús venía como el Salvador, etcétera, y mirá cómo terminó, Mesías, biopea, etcétera, etcétera. Y es ahí en ese momento, ¿verdad?, en que ellos vuelven de nuevo a la pesca. Sin embargo, aparece Jesús. Pero Jesús, ¿se acuerdan que aparecía dónde? Aparecía a la orilla. ¿Por qué? Y porque ahora los que van a mojar la camiseta son ya ustedes. Yo ya les he enseñado todo. Ya estuve con ustedes. Los hombres resucitados ahora tienen que ser ustedes. Pero escuchando la voz de Dios. ¿Han pescado algo? No, Señor. ¿Por qué? Y porque están desanimados. Porque daña pena y veñan de ya. Entonces, pepena, mínase. Aunque sea una vez, pella pomi. Tiren las redes ahí a la derecha. Pemo pomina. Por fin ya tante a mí llamó 153. Decía, ¿se acuerdan? Pero habíamos dicho que nuestra interpretación bíblica no es lo tanto el 153. No. 153. 1, Dios. 5, generosidad. 3, llegamos entonces a nuestro objetivo. Ñande yara, ñande boiga tu hanguay ya lleva ñandela, ñañeme, ya llegue cuau a la comunidad. A pecha mandiga tu tala ya por la Paraguay o alemía, ya por la ñanderoa o alemía, ya por la ñande parroquia San Miguel Arcángel o alemía, la ñande grupo o alemía, ñande me cuera, ñandera yicuera o alemía. ¿Por qué? Porque en la medida en que Dios, número uno, somos generosos con Dios. Justamente en el bautismo nosotros eso siempre hemos significado, ¿se acuerdan? La vela significa eso, queridos hermanos. La fe, que esa cera blanca que significa generosidad. Cuanto más fe y cuanto más nos aferramos a Dios, el número 1, hay generosidad. 5. Número 5 quiere decir generosidad en la Biblia, queridos hermanos. Y entonces, en la medida en que nos aferramos a Dios y somos generosos, entonces número 3. Porque en realidad el número 3 es el número de la perfección. Ese es el número. La Trinidad, el triángulo. Y entonces, esa es la construcción del verdadero reino de Dios. A Opebe entonces ya decota la hambre cero, ya decota la ignorancia cero, ya decota niño en la calle cero, a Opebe la chespi cero, y todo lo demás, promesa cuanto mía, da ya apoya a ver al final. ¿Entienden? Porque ya la paré, ñañe en paré, anda ya apoya ya ea. Entonces eso nos decía en el tercer domingo. Llegó a Jesús no entra más en el agua, pero le dice. Y ahí entonces es donde Pedro se da cuenta. Es el Señor, le dice Juan.
Y entonces dice, el que estaba desnudo se pone de nuevo. Es interesantísima. No vamos a entrar de nuevo en todas las imaginerías, ¿verdad?, que utiliza la Biblia, pero es espectacular. El estar desnudo, Génesis capítulo 3, versículo 7. Comieron del fruto, se creyeron dioses. La fórmula para salir adelante y llevar adelante este país, o esta iglesia, o esta parroquia, o este grupo, o esta familia. El number one es Dios siempre. Si no lo hacemos en comunidad, no vamos a ir a ningún lado. Si solamente miramos nuestros bolsillos, si solamente miramos nuestros intereses, no nos vamos a ir a ningún lado, querido hermano. Entonces, por eso, Pedro dice que estaba desnudo. Esa es la desnudez. Quiere decir, el famoso Shei Guapa hoy te demuestra que estás desnudo, sos nadie. Entonces, solamente con la presencia de Dios uno vuelve a vestirse y a encontrarse con el Señor. Y después el domingo pasado, ¿se acuerdan?, que hemos celebrado y hemos reflexionado sobre el buen pastor. Pero ahí habíamos dicho, justamente en ese encuentro personal con el Señor, cuando Él ya nos decía el yo soy de nuevo, el Yahvé, el yo soy, presente, pasado y futuro, el Yahá. Entonces quiere decir, si yo soy el Kalos, decíamos, la palabra Kalos, que quiere decir el que te conviene, pero se convenía ahí. Entonces ya esa tú vejina en esa catequesis litúrgica de la iglesia que nos dice ahora, esto no es lo que te conviene, yo soy el que te conviene. Entonces el pastor es lleva a Pichacuán, ese es el pastor. Y yo les conté esa experiencia maravillosa porque yo tuve esa dicha, esa gracia, y agradezco al Señor que me ha dado tantas oportunidades lindas, ¿verdad?, para estudiar afuera, para conocer muchas culturas, vivir 10 años en Tierra Santa, ahí donde vivió Jesús, en Israel, y mirar esa realidad donde Jesús estuvo a la cuenta. Eso te enriquece muchísimo, y por eso yo agradezco, ¿verdad? ¿Y quién es ese pastor a quien uno ve ahí? Aquí no es cuestión, yo soy la mente ordenadora, entonces ordenada, títere meme. No, aquí no puede haber nadie que sea títere. Aquí es la comunidad, entonces, queridos hermanos, que tiene que pensar y que tiene que caminar juntos. Yo hasta recuerdo una de las frases, Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, Manoma. Ese obispo es el que me ordenó a mí, primero de diácono y después me ordenó de sacerdote. Y en una de esas charlas, antes de la ordenación justamente, sacerdotal era, porque ya por la retiro espiritual, oí o predica, éramos 3 compañeros, ¿verdad?, que nos preparábamos para la ordenación sacerdotal. Y yo recuerdo hasta ahora una de las frases interesantes, ¿verdad?, que el Monseñor Ortiz nos decía: cuando ustedes como pastores, como sacerdotes están, a ver, belleza, guayna, va la situación, la de pueblo, porque le dije, sos el buen pastor, todo lo que vos quieras, pero después vos, parece que en de Iguapamoy, porque en de estudiante, de colán de teología, de peamo, vos puede ser que vos estés avanzado, mucho más que el pueblo, porque peonda hoy la peguapú, 7 años, todos los días, 5 horas, ve tu a la Biblia, ve tu a bebina. ¿Por qué? Porque ustedes están en otra vocación. Nosotros nos dieron esa oportunidad para estar ahí durante 7 años, bueno, sentados a estudiar, pero justamente para poder guiar al pueblo después. Pero entonces dice, si vos pensás que porque vos sabés y a los otros le decís, no, el pastor upearengola para ponerte al frente el pastor. Reyes a de pueblo y que tu hanguancha emombe uishu fuera va ella va la yicuana va ella baña formada comunidad. Si vos comenzás a ir adelante solo, haré ya lo otro atrás, no sirve, no te sirve de nada.
Siempre en ese caso tenés que frenar, mañana de retrovisor, lo que sea. Es como cuando uno está enfermo o un anciano que no puede caminar. Entonces, para ella, no, diga tú. Es Juan, ya ra, peyiguay, hay guatajendi. Eres hombre hueca tu beta. Pero rejota en comunidad. Joñón di ella, hasta allá guatata. Queridos hermanos, esto es muy importante. Muy importante. Esto me hace acordar porque hace poco hicimos un viaje, ¿verdad? Cuando fuimos a Italia y recorrimos, etcétera, los lugares santos, Medjugorje, todo eso. Y había justamente una señora de cierta edad ya, ¿verdad? Siempre está pues lento, veo, pues está. Ella, pues está. Bueno, bebé, guatá, ni la tun, le bella, o calliban de gente a la gente mira a los puertos, mira de aquí para allá, guatá. Turista a tirar, pues te ve lo que sea. Entonces mejor en grupo, tranquilo. Esa es la misión, queridos hermanos, que el Señor nos presentaba en ese cuarto domingo, que fue el domingo pasado. A este día, quinto domingo, imagina. Y entonces, en la medida en que entendemos eso, ahora nos presenta con la centralidad de decirnos que yo soy de nuevo. Yo soy. Esa imagen tiene que quedar en nuestra mente. Porque el yo soy quiere decir que nosotros somos seguidores del Señor. Nosotros somos cristianos que vamos a hacer presencia de Dios ahora aquí en la tierra. Él ha cumplido su misión. Semana Santa, ya celebrada, fue pasión, muerte, pero resurrección. Y ahora que nos prepara para que nosotros seamos los alter Christi. En otras oportunidades utilicé una de las frases más lindas que hacen una síntesis fenomenal de nuestra vida cristiana, que decían los padres de la iglesia. Y creo que hasta les hice repetir, pero yo sé que depende de ahí, vamos a ver, pero ya repetí, llegué tanto ya me mandó a mí, llegué a llevar. Decíamos que Jesús nació para morir, murió para resucitar. Resucitó para subir al cielo. Subió al cielo para enviar el Espíritu Santo. Y envió el Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi. Y entonces seamos nosotros hoy quienes construyamos el reino de Dios. Pensaba, síntesis fenomenal de los padres de la iglesia. Jesús que nace para morir. Muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar el Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, vea ese otros Cristos, ñandego haga la otros Cristos, ñandego haga la apella beruta co mundo apeari el reino de Dios, ñande. Ani oíla Jacob bebejina ñaro yuna el Japón de ñande ya la orero Japón ana más donde era cristiano entonces Manander era cristiano que sí que entonces no entendiste nada. Y entonces se dan cuenta, queridos hermanos, si nosotros tenemos esa fuerza y entendemos quiénes somos, jamás vamos a robar a nadie, jamás. Ahora todo el mundo quiere ser político, todo el mundo quiere estar en algún lugar. Y a mí parece que tú la llamas onda fácil, ¿ves? No puede ser eso. Estamos en una cultura entonces descristianizada. Porque buscar eso, queridos hermanos, es justamente ir contra el Evangelio. Jesús desde un principio, y lean el Evangelio, lean la Biblia, de punta a rabo, siempre es el servicio, siempre es la generosidad, siempre es la entrega total de la propia vida incluso. Ahí está la generosidad máxima. Por eso yo les decía, del bautismo que ya recibí, la fe, la generosidad y esa capacidad entonces de entrega, queridos hermanos. Entonces por eso hoy el Señor se presenta con estas tres palabras esenciales. Si entendimos todo eso, ahora mi hijo vas a entender que yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino,
Ese es el jodos, se dice en griego, pero no es un camino beta, p, bea o lo que sea, sino que el camino quiere decir qué es lo que vos querés. Upea que dice la camino. Incluso en el hebreo también utiliza, pero el derech, dice el hebreo, ¿verdad? Pero la significancia teológica siempre va mucho más allá que simplemente de una cuestión de descripción objetiva de lo que es un camino. El camino aquí quiere decir, queridos amigos, una asunción de tu vida, una asunción de los elementos esenciales y fundamentales, mooto pandelare yapina, va el anderape. O en síntesis, en vez de decir camino, ¿sabes qué es lo que Jesús dice? Yo soy quien te va a decir y te va a mostrar, hander responder va el are useas, amigo. Ahí está. Va en el are usea, va el are usea. Veamos la ñande de expresión, ñande de Paraguay, ve. Va el are usea, va el are usea. ¿Qué es lo que te está cuestionando? Ellos por ando andere use va tortilla va dar use. Te está diciendo ¿qué es lo que vos querés de tu vida? ¿Cuántos años vos cumplís? 58. Medio llave igualento ñandene. 67 herende entonces. 68. Yo 60 por ahí te más tenés razón. Bueno, entonces se ha respetado 2 años más que voy. Bueno, y entonces, ahí, 58 años. Añade ya la gente, va el área useas, amigo. ¿Entendiste? 58 años, va la hipotasia, amigo. Eso quiere decir yo soy el camino. Es decir, este es el único que te va a mostrar y que te va a decir hacia dónde tenés que ir. Bueno, vos con 58 soy antes que ya igual va a la usea. Pero vos, ¿cuántos años cumplís, niña? 16, vos 5. Vos mato y vos 16, 16 años. Ahí sí que a vos te decía esa palabra. Va el área usea y te cuñé. ¿Entendiste? Va la hipotasia. Ahí más todavía. ¿Por qué? Y porque tenemos que proyectar la vida. Yo soy el camino, te dice el Señor. Los principios y los valores del Evangelio. Segundo, ¿qué dice? Yo soy la verdad. Camino, verdad. Es decir, este camino, queridos hermanos, nos va a llevar, si le seguimos y nos aferramos al Señor verdaderamente, entonces a la aletheia, dice el griego. Aletheia figura ahí, ¿verdad? Y esa palabra también tiene este significado. La verdad no es simplemente la verdad en cuanto a concordancia con la realidad, sino que la verdad, ¿saben qué significa, queridos hermanos? La realización y la planificación del hombre. Esto es lo que a mí me conviene para ubicar lo del domingo anterior. O sea, ¿cuál es tu verdad? Yo soy sacerdote, entonces, ¿cuál es mi verdad? Mi verdad es mi realización sacerdotal. Vos sos un papá, entonces, ¿cuál es tu verdad? Es tu vocación, la realización de tu vocación, de un papá, de familia. Ñangarecola de familia. Yo soy una esposa, soy una mamá. ¿Cuál es tu verdad? Tu verdad es la realización, el cumplimiento de esa vocación. Ahí está tu verdad. Esa es tu verdad. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. ¿Cuál es la verdad de Jesucristo? Justamente de entregarse, de morir por nosotros, de salvarnos. Entonces no escatimó y no se hizo egoísta, sino que se entregó totalmente. Yo soy presidente de la República. Y bueno, ¿cuál es tu verdad? Ella puede presidente de la República. No haga de títere. Vos sos ministro. Bueno, no haga entonces de otra cosa. Ella pone. Vos sos el sacerdote de esta parroquia. Ella pone. No sea un títere. Ella pone. Vos sos, no sé, lo que sea. Sos un empresario. No haga de títere y de lo que sea. Ella pone. Es decir, esa es la verdad, queridos hermanos. Corresponde a esa vocación que el Señor nos ha dado. Y por último, ¿qué es el tercero? Camino, verdad y vida. ¿Y qué quiere decir la vida, queridos hermanos? Y andeco ya hoy ya le copé expresión pea. Esto no es vida, hey, la gente. ¿Qué es lo que decimos así cuando decimos esto no es vida? Va y dice, vea. Nene mire condi, te suelo escuchado, esto no es vida, el nene mire condi, vale vio. O mañana y más se la de mire con. Cierto pico, vos decís eso de mí y más si ve.
¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos esa expresión? Esto no es vida, y la gente va a irse, vea. Claro, que las cosas no funcionan, esto no es vida. Yo no quiero vivir así, esto no es vida. Y la gente. Bueno, esto quiere decir, queridos hermanos, que cuando el Señor dice vida, quiere decir que llegamos entonces a nuestra resurrección. Estamos domingo de Pascua, estamos quinto domingo de Pascua. Y aquí entonces hicimos un camino, entonces tenemos que decir, esto es vida, esto es lo que el Señor me ha regalado. Es aquí donde yo tengo que vivir plenamente mi existencia. Aquí es donde yo me tengo que realizar. Vivir en Paraguay, esto es vida. Vivir en esta familia con mis padres, esto es vida. Eso no quiere decir, querido hermano. Entonces no pensemos en qué cosa del Marte, de Júpiter. Cuando hace operario y ya se fueron ya a la Luna. Cuando hemos calculado y van a Marte, ve. Oye, hace a ver, ni miércoles ni jueves anda allí, así que ya pata Marte, ve. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, vamos a pensar un poquitito primero aquí en la tierra. ¿Esto es vida? ¿Será que nosotros podemos decir de lo que estamos haciendo y cómo nos comportamos y cómo estamos buscando construir el reino de Dios? Bueno, cada uno las atapea como tarea. Pregunta, oye, pues ñande yara. Yo soy camino, verdad y vida. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos, por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida, dé testimonio del Evangelio con valentía y fidelidad, oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Por el Paraguay, en este mes que celebramos su independencia, para que gobernantes y ciudadanos pongamos nuestra parte en la edificación de una patria más justa, solidaria y fraterna, oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Por los ancianos, los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren consuelo, cercanía y solidaridad, oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Por quienes se han alejado de la fe, para que Jesús resucitado les salga al encuentro y los conduzca nuevamente a la verdad y a la vida, oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Por nosotros que participamos en esta celebración, para que unidos a Cristo seamos piedras vivas que construyamos una comunidad fraterna, firme en la fe y comprometida con el bien común, oremos. Por tu Hijo resucitado, escúchanos, Padre. Y vamos a pedir también todas aquellas personas que nos están acompañando, como siempre, por ñande yara ñe. Tenemos algunas intenciones. Hoy rezamos por una de las madrinas de ñande yara ñe, que cada mes colabora con nosotros para que nuestro canal pueda seguir funcionando. 4 años ya de ñande yara ñe, la señora Estela Pompa. Entonces rezamos por sus intenciones y agradecemos su generosidad. También rezamos por el trabajo del ingeniero Fabio Petengil. También agradecemos siempre su servicio y también el que nos ayuda para que ñande yara ñe siempre pueda continuar.
evangelizando. Y también rezamos por la salud de María Paz y la señora Cointa. Esta señora también, a través de la publicidad de su negocio, nos está ayudando la señora Cointa y ahora está internada en el hospital. Así que rezamos por su salud y especialmente por Enzo Giovanni. Él no está aquí presente ahora, rezamos por él, está en su casa. También por el cumpleaños de Nelson Daniel, 58 años entonces, y el cumpleaños de Sueli Noemí, 16 años. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, presentamos las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Te ofrecemos por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, El amor. la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificarte, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima y se nos presentó como camino, verdad y vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los ministros extraordinarios de la comunión, con los catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, especialmente hoy, que bendigas a tus hijos que te agradecen un año más de vida: Enzo, Giovanni, Nelson, Daniel, Sueli, Noemí, también por Estela Pompa, y pedimos también por todos los que piden hoy, por intenciones especiales, por el ingeniero Fabio, y también por la salud de María Paz, la señora Cointa, y todas nuestras intenciones que hoy traemos ante tu altar. Y ten misericordia, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Jesús se hace pan para alimentarnos en el camino. Él es la verdad que nos libera y la vida que nos sostiene. Con humildad y alegría, acerquémonos a recibirle. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nueva todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos, sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia.
Vamos a llamar aquí a Nelson Daniel, 58 años, Suelino Emi, 16 años. Y vamos a rezar también por las otras personas que cumplen años y que están viendo por la televisión. La señora Pompa también está. Pónganse, miren hacia aquí, le vamos a dar la bendición. Eso es. Bueno, que el Señor Jesús entonces le bendiga y que puedan entender que Él es el camino, la verdad y la vida para ustedes, que puedan asumir esa gran responsabilidad del seguimiento de Jesucristo para llegar a la verdad de su propia existencia, es decir, saber lo que el Señor ha impregnado en el corazón de cada uno de ustedes para su realización plena, es decir, tener esa vida plena en el Señor, ser felices. Y así entonces puedan dar lo mejor de ustedes también a su familia, a su comunidad. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí se dan la vuelta y le vamos a Que cantar los a cumplas feliz. ¡Fuerza! Que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien. Felicidades, felicidades. Bueno, muy bien. Y así entonces, quinto domingo ya, 7 dijimos que tenemos en este tiempo de Pascua. Y nosotros ya nos estamos preparando, no se olviden que el 31 de diciembre, mayo, este mes, yo ya estoy pensando ya a celebrarse año nuevo, síganse. Bueno, 31 de mayo tenemos entonces el almuerzo por los 4 años de Ñandeyara Ñe'e como televisión. ¿Está? 4 años de Ñandeyara Ñe'e como televisión. El 31 de mayo, que es un domingo, va a ser un almuerzo. Lo vamos a hacer en el Yacht y Golf Club. ¿Está? Allá hacia Lambaré. Ahí entonces estamos preparando. La adhesión va a costar 100.000 guaraníes. ¿Está? 100.000 guaraníes. Así que ya preparamos. Comiencen ya, ahora que estamos inicio de mes, fin de mes, ya cobráramos y te peñón tú que ves 100.000 y vean, listo va. Así es que, y después tienen que regalar también algo porque viste que el cumpleaños ya te yañé, güey, ¿entendés? Cumpleaños bendiga tú ya la regaló, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, bellende van a hacer, ¿verdad? Bueno, o si no, ya comienza a darme el regalo, ahí está nuestra alcancía, ¿está? Bueno, como siempre agradecemos a Dios y sobre todo lo que estamos proyectando. Siempre hay lindos proyectos, pero lo vamos realizando de a poquito. Hay muchas cosas lindas, pero que no podemos hacer todo de golpe porque o falta la virumía lleva. Bueno, pero si nosotros no llegamos a hacer ahora, ya lo harán aquellos que vendrán después de nosotros. Lo importante es que la iglesia continúa. La iglesia somos hoy nosotros y dejemos las bases elementales y fundamentales para que estas criaturas, miren, ahora son chiquititas, todos. Vos también sois de 16 años, cuando tengo 80 te vas a acordar igualito que nosotros también, ¿verdad? Y así, cada uno, ir dejando cosas lindas para las próximas generaciones. Pero para eso, sin olvidarnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí entonces vamos a poder realizar ese plan que el Señor tiene en nuestra vida. Así es que espero también la colaboración de ustedes y ustedes también por favor ayúdenme para poder vender las adhesiones, etcétera. Yo la próxima semana ya voy a traer la adhesión, ya vamos a tener disponible, se va a poder comprar también por WhatsApp, por internet o lo que sea, ¿verdad? Todo eso. Entonces tenemos todas ahí las cuentas donde se puede enviar y ya se les va a dar el ingreso para participar el 31 de mayo a las 12 horas. Vamos a tener primero la misa, como siempre, a las 11, agradeciendo a Dios por los 4 años de Ñandeyara Ñe'e como canal de televisión.
y luego ya el almuerzo ahí en el Yacht y Golf Club. Muy bien, vamos a escuchar un poco ahora las propuestas de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. El segundo domingo de cada mes rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas de la parroquia. Tenemos disponible la caja del diezmo con sobres en blanco para aquellas personas que quieran depositar sus sobres o ser parte de la pastoral del diezmo. Para más información pueden acercarse a la Secretaría Parroquial. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, Padre, y a todos los servidores del altar y al coro también. Muchísimas gracias. Y añande yarañé. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado, siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida, y comenzar así esta vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y viva Cristo. ¡Viva! Junto a ti, Y María, María, como como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre.